obviamente que terminen agregando. Para cada uno de los ejercicios, quiero que hagan una especie de esquema, algo que los ayude a poder comprender el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, esto que hice yo acá, si bien en el ejercicio no estaba planteado, no estaba este dibujo, pero es un esquema, ¿sí? Ahora, ¿qué hablo con otro esquema? Por ejemplo, cuando hicimos la suma de subarreglo, ¿sí? Que fuimos dividiendo, aplicando el principio de divide y vencerá, ¿sí? Entonces, hacíamos un esquema en el que yo iba dividiendo, hacia, a ver, no quiero que me hagan el árbol de expansión que yo hice para el de suma de subarreglo, ni para el de, por ejemplo, la suma de todos los elementos de un arreglo. Supongo que acá tienen un arreglo de 4, habíamos dicho que si sumo la mitad izquierda y sumo la mitad derecha, ¿sí? Y a su vez sumo los valores y los cruzo, voy a tener todos los datos, ¿no? Bueno, eso era un esquema que yo había hecho. Para estos ejercicios, quiero que planteen algo parecido. A ver, no es que eso les va a agregar o les va a quitar, pero quiero que lo pongan y digan todas las cuestiones acá que se aclaran. Por ejemplo, acá van a tener un tiempo, bueno, me grafican el tiempo, cómo lo quieren plantear ustedes. Este es el tiempo para comer hamburguesas. Una de las hamburguesas ocupa tanto tiempo, la otra hamburguesa tanto tiempo. Perfecto. Y van diciendo, una hamburguesa de una, de la otra, de la otra, de la otra, me da... A ver, es algo que a ustedes les permita y que a mí me permita saber si lo han entendido a este concepto. Siguiente, el otro ejercicio que tengan, supongan que era el del algoritmo de la moneda. Bueno, me hacen un simple esquema, algo que los ayude a ustedes a entender y a mí a corregir, porque a ver, es lindo codificar, pasar el código y listo, ¿sí? Pero si arman algo, ¿sí? Queda más claro. Por ejemplo, cuando veamos backtracking y yo les diga, qué sé yo, la permutación entre dos números, o entre tres números, 3, 2 y 1. ¿Y qué combinaciones puedo llegar a tener? Y bueno, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Bueno, todo eso son esquemas que ayudan a entender un problema. ¿Bien? Nada más, con respecto a eso, no quería solamente agregarles eso, pero se los voy a poner acá. Sí, decime. ¿Nos podemos guiar con los ejemplos que hay en los libros? Por todo, sí, 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 sí. Bien. Y ahí hay una pequeña acotación. En un principio, por cuestiones de practicidad o lo que sea, yo iba a resolver hoy este ejercicio, el problema de la mochila. ¿Pero por qué? Porque el problema de la mochila está resuelto en el libro. ¿Sí? A ver, no es que tienen que inventar algo, está resuelto en el libro. Y si nos vemos acá, está acá el problema de la mochila, es este. ¿Sí? Está acá, está su pseudocódigo, está su esquema. A ver, todo esto son esquemas, ¿sí? Y a su vez está su código en C. Ah, bueno, ya tienen todo, básicamente. Bueno, pero obviamente que tienen que agregarle qué sé yo, impronta. Esto de utilizar punteros de funciones, en el hecho de que, a ver, ¿por qué los guía punteros de funciones? Y porque en un momento tienen que encontrar el algoritmo con respecto a los pesos, después con respecto a los valores, después con respecto a valor peso. Bueno, son distintas selecciones. Por lo tanto, si son distintas selecciones, son distintas funciones y son distintos punteros. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahora con lo que queda. Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio de la mochila. En el punto 5 del trabajo práctico, acá, ¿sí? Es exactamente el mismo, pero aplicando otra de las técnicas y que solamente se toma o no se toma el objeto. Es, ¿te doy el objeto o no te doy el objeto? Acá, en este ejercicio, el objeto se puede romper, o sea que te puedo dar un tercio, un medio de lo que sea, ¿no? Entonces este es otro enfoque. Lo vamos a hacer y les voy a hacer
unos cambios para cuando suba o sea, cuando lo vuelva a modificar un poquito al práctico. Lo voy a hacer ahora nomás, ¿no? Entre hoy y mañana. No, así tienen esto. ¿Pero por qué? Para que sea mejor el hecho de que estemos practicando sobre lo mismo. Entonces ya hicimos uno que es el de las monedas, hicimos el de la mejor y peor suma, hacemos el de la mochila, entonces ya tienen 3 de modelo y pueden resolver de manera más práctica. A ver, en el libro hay más ejercicios, ¿sí? Ahí está el de la asignación de tareas, a ver si está acá ese. El problema de planificación de tareas, ¿sí? Con algoritmos voraces. Está el pseudocódigo, está su implementación. Lo único que ustedes tienen que es adaptar. A ver, yo con esto no quiero matarlos ni nada, ¿sí? Quiero que vean, entiendan y apliquen, nada más. Si acá está el código y bueno, lo van a ir modificando un poco. A ver, es un pseudocódigo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el problema de la mochila ahora, ¿sí? Lo voy a resolver yo acá en mi máquina, así. Lo puedo hacer yo. ¿Lo querés hacer vos? Sí. Listo, no hay ningún problema, compartí. Mejor. Bien, ya estás compartiendo. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Hacerlo un poquitito más grande, Mati, a la letra. Ahí está, así vemos un poco mejor. Bien, a ver, yo tengo acá el ejercicio, lo leo y dice, todos lo deberían tener, dice, el problema de la mochila es un problema clásico en el estudio de los algoritmos. Este consiste en llenar una mochila que soporta un peso W como máximo y se tienen n objetos. Cada uno de estos objetos tiene un peso y un valor, ¿sí? O sea, voy a tener n pesos y n valores que corresponden a cada uno de los. Bien, entonces, ya dijimos hace ratito, vamos a definir una estructura en la que tenemos peso y valor. Valor, creo, ya te digo, si puede aceptar que sean flotantes por las dudas, ¿sí? Bueno, lo que sea un flotante. Y no dice que tiene nada más, pero sí podemos decir, qué sé yo, si el objeto está usado, ya sabemos que esto lo hicimos hace rato y usado. ¿Pero qué va a ser este usado? Y si se fijan, lo sigo leyendo y ya determinamos eso. A ver, dice, los objetos se pueden romper en trozos más pequeños al multiplicarlos por una función, es decir, que puede ser entre 0 y 1. 0 si no está usado, 1 si está usado, y puedo tener 0,5, 0,6, es decir, que usé una fracción. Entonces, ese usado que tenés en la línea 6 debería ser flotante, ¿sí? Si tiene 1 completo, es que lo usé por completo, y si tiene 0 es que no lo usé, y bueno, puede tener una fracción, ¿no? Perfecto. Y de ahí decimos que, de tal manera que el peso del objeto sub i dentro de la mochila va a ser ¿qué cosa? Y lo que yo esté usando de ese objeto, por lo que pese ese objeto. Entonces, si yo estoy utilizando ese objeto por completo, es decir, 1, va a devolverme a mí, ¿sí?, el total, que va a estar multiplicado 1 por el peso, ese objeto ocupa tanto. Listo, sigamos. De esta manera, cada objeto sub i contribuye en x sub i por w sub i al peso total de la mochila, ¿sí?, y en x sub i por b sub i al valor de la carga. X sub i es el usado, es decir, lo que yo esté usando de ese objeto va a ser 0 a 1 por el valor del peso, el valor del valor realmente, me va a determinar a mí. Sigo. Consiste en maximizar el valor de la carga en la mochila, es decir, maximizar esto, con la restricción de que esa maximización, ¿no?, de objetos sea menor o igual al peso total. Bien. Sigo, dice, tanto los pesos como los valores tienen que ser positivos, ¿bien?
Y las fracciones del usado puede ir desde 0 a 1, que es lo que ya dijimos hace ratito. Listo. Salgo un poco más de esto y digo que lo que se necesita es que ustedes hagan una forma de combinación en la que maximicen solo el peso a llevar, o sea, solo el peso, es decir, voy a buscar los más pesados y los cargo. Optimice el valor, es decir, que solamente vaya y busque los más caros, ¿sí? Y otra que sea relación entre valor-peso, es decir, que busque los que el valor dividido en el peso a mí me den un mejor propósito. Entonces, esa es la respuesta para el examen final cuando ustedes hagan. Justo entró Matías, así que bueno, ya no la puedo seguir repitiendo, ¿no? Bien. Mientras tanto, Matías Tejerina sigue escribiendo y sigue poniendo. ¿Qué hizo? Puso una función de selección voraz peso, selección voraz valor y selección voraz valor peso. Bórrale un valor ahí en la línea 12, valor peso sería. Ajá, ¿y de dónde vamos a sacar valor peso? Y es una relación de dividir valor con el peso. Ah, bueno, ¿no lo podríamos agregar como un elemento más de la mochila? Sí, podríamos decir que es un flotante y que se llama valor peso. Perfecto. Tu estructura no es mochila, tu estructura es objeto. Vos en la mochila vas a cargar esos objetos, ¿no? Bien. Entonces, tu algoritmo voraz, ¿qué devuelve? ¿Qué se pide que devuelva? La mejor combinación para poder. ¿Puede devolver algo? Y puede devolver. ¿Es necesario que devuelva algo? Y no sabemos, dado el problema, vemos qué es lo que devuelve. Ya vemos qué es lo que estamos tratando de poner ahí. Bien. Vos vas a reservar memoria, por eso dejaste la misma función de reserva de memoria para la cantidad, ¿no? Cuando haces reserva de memoria, ya devolves todo el conjunto. Hay que cambiarle que no es struct número, sino struct objeto, ¿no? Y el último, ahí. Perfecto. Entonces, vamos a asumir primero que cuando hagamos la selección va a ser por el peso. Entonces, definamos en nuestro main eso mismo, nuestra colección de objetos, que ¿cómo se va a llamar? Sí, obvio, se va a llamar objetitos. Si ustedes no le ponen objetitos, no anda. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bien, que sea puntero. ¿Y qué más necesitamos? Pedir, lo vamos a hacer de manera genérica, ¿sí? O sea que hay que pedirle al usuario que ingrese la cantidad de objetos que va a cargar en la mochila. Nuevamente, cuando lo hagan, validan de que ese número sea positivo, bla, 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 ¿no? Bien. Leemos el valor de la cantidad de objetos. Perfecto. Inmediatamente reservo la memoria para objetitos. Ya tenemos la función, así que objetitos igual a reserva de memoria con n. Perfecto. Hasta ahí yo ya tengo reservada la memoria. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno, pedirle al usuario que cargue los datos, ¿no? ¿Y qué datos va a ingresar el usuario nomás? Peso y valor. Valor peso es algo que se calcula, no le vamos a pedir al usuario que lo calcule. Entonces, un bucle, ¿sí? Que te permita cargar los n objetos. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso, pedirle al usuario que ingrese peso y después el valor exacto. Bien. Inmediatamente lo lees
Recuerden que, bueno, en otro caso, el enunciado acá dice que hay que validar de que el valor y el peso sean valores positivos. Acá lo vamos a dejar así, no lo vamos a ir validando, vamos a asumir que vamos a ingresar datos para que ande. Eso es el peso y eso mismo lo vas a poner ahí con... Bien, fíjate que en la línea 24 y 26 te pusiste ampersand en vez de porcentual. Ahí, y te falta el ampersand al lado de la coma. Bien. Hasta ese momento, ¿qué tienen ustedes? Cargado los datos, pero ¿qué nos está faltando? Y decir que está libre, es decir, que usado es 0, y que valor peso es un cálculo. ¿Y de dónde sale valor peso? Y de lo que acabo de leer como valor y de lo que acabo de leer como peso. Entonces, digo, objetitos y punto valor dividido en objetitos y punto peso. Y es un cálculo, es una relación que existe entre eso. Y tengan en cuenta eso, es valor peso. Perfecto. Y te faltaría poner que usado está en 0, o sea que están disponibles. Bien, hasta este momento seguimos con el mismo criterio del ejercicio anterior. Nos hemos cargado. ¿Cómo? ¿No sería la ¿Cómo? malla? Sí, ok, va a ser 1, es verdad, gracias. Valor, peso. Perfecto. Si no, nos va a dar 1 siempre ahí. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Y ya tenemos todos los datos cargados. ¿Qué es el último dato que me falta pedirle al usuario? Bueno, ¿cuánto soporta la mochila? Porque ahí dice que soporta como máximo un peso W, ¿no? Entonces hay que definir otra variable que sea flotante porque es un peso. Entonces, W, perfecto. Y hay que pedirle al usuario, después de haber cargado todo, o al principio, como quieran, donde ustedes más gusten, le dicen al usuario, ingrese la capacidad máxima de la mochila, lo que sea. Perfecto. Y doble. Listo. Yo ya tengo cuánto ocupa la mochila, los objetos y los datos de cada uno de los objetos. ¿Qué tengo que hacer? Magia. Llamar a mi función de algoritmo voraz, ¿no? Que no sé qué hicimos, pero llámala. Suponete que no te devuelva nada, porque, a ver, en realidad, ¿qué te debería devolver? La maximización del valor, porque eso es lo que plantea el libro, que te devuelve un número. Pero ponele que no devuelva nada acá. O sea, directamente es un void y que nosotros le llamamos y le damos los datos. ¿Qué datos le damos? Y necesitamos la cantidad de los objetitos, la cantidad de ellos y el peso. ¿No? Perfecto. Coma W. Porque tienen que tener esos 3 datos. Listo. Ya sabemos que después, si utilizamos punteros a función, ahí vamos a tener que llamar el criterio, ¿no? Pero por el momento déjalo así y vamos a hacerlo por maximización del peso. Entonces, vamos a la función algoritmo voraz. Ah, ya lo definiste en la línea 10. Que en realidad no devuelve nada. Y recibe, sí, struct, en realidad objeto, claro, porque le habías puesto primero mochila, y ahí recibe un arreglo, ¿no?
un arreglo de objetos al lado, o sea, antes de la coma, espacio, no sé, objetitos, corchetes, ¿no? Recibe el valor de n y recibe un flotante que es el peso. Perfecto. Ahora sí vamos a definir esa función. Si quieres copiarla por las dudas. Ahí está. Bien. ¿Qué hace esa función mágica? Y bueno, lo mismo que antes. Pero ahora, ¿cuál es nuestro criterio? Vamos a agregar objetos, mientras ¿qué cosa? Mientras que los objetos que hayamos agregado, ¿sí?, sean menores al peso máximo, es decir, a W. Porque no es necesario que los recorramos a todos. Vamos a ir agregando mientras cumpla nuestra condición de completitud. ¿Y cuál es esa condición de completitud? Fíjate que todos los ¿Así es o...? Fíjate que todos los pesos van a ser siempre menor, o sea, que mientras cuándo vamos a seguir, mientras que algo sea menor a W. ¿Y qué va a ser ese algo? Y la suma de objetos que voy agregando. Entonces, saca ese i menor a n también. Bien, ¿y suma qué es? Y es una variable flotante que en un principio no agregó nada. Bien, entonces, mientras que suma sea menor que peso, que es W, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a seleccionar mi mejor objeto, es decir, que voy a llamar a mi selección voraz por, en este caso, ¿cómo le he llamado? Selección voraz peso. Creo que así le pusiste. Selección voraz peso, sí. Y te devuelve un ID. Perfecto. Entonces eso, ID. Bien. ¿Qué necesita la función selección voraz peso? Objetitos y la cantidad. Bien. Entonces, en esa función selección voraz peso, la tenemos que definir, ¿no? Allá abajo, ¿qué es lo que va a hacer? Y si estamos siendo glotones con el peso, tengo que elegir el mejor objeto, o sea, ¿cómo vamos a considerar que es mejor? El más grande, ¿no? El que pesa más. Bien. Fíjate que en la 58 no es struct mochila, sino que es struct objetos y recibe los objetos, los objetitos. No, estaba bien el struct objeto. Objeto, objetitos. Espacio, objetitos. Acuérdate que tenés que definirle el arreglo de objetos ahí. Eso. Y es un arreglo. Bien, perfecto. Entonces, vos tenés que encontrar el peso más grande, siempre y cuando, ya dijimos hace ratito, siempre y cuando no esté usado, obvio. Entonces, vos ya sabés que vas a recorrer hasta n. Perfecto. Y eso. ¿Y qué vas a preguntar?
si objetos objetitos, ¿no? En la posición I, por ejemplo, si no, que el peso es mayor a peso, que es en tu caso la línea 60, que te falta un punto y coma, como dice Hector, y a su vez, bien, para que quede más claro, y a su vez, ¿qué cosa? Y que no esté usado. Objetitos en la posición I, no usados, exacto. Punto usado. Ajá, bien, pero usados, ¿qué dijimos? Que usado va a tener valores, te tiene que funcionar ahí. Listo. Adentro, ¿qué tenés que hacer? Y decir que, ¿qué cosa? A ver. Lo veo bien el ejercicio y ¿qué dice acá? Dice que, veamos cómo maximiza. En la primera opción, por seleccionar valor peso, con respecto al peso, elige el más chico, porque quiere cargar la mayor cantidad de objetos, o sea que tiene que elegir el más chico. O sea que borrale el menos. Entonces ahí le cambia, sí. Dale vuelta. Eso. Cada elige el más chico y a ese más chico lo agrega. Entonces, vos ya con eso sabes que mayor ahora es objetitos y punto peso. ¿Y qué otra cosa? El ID es I. ¿Y algo más? Y por el momento no. O sea que, ¿qué vas a devolver vos? ID. Listo. Vamos a la función. Una vez que habíamos dicho que ya lo seleccionábamos al objeto, ¿qué tengo que hacer? Agregarlo a lo que yo estoy haciendo. ¿Y dónde? En suma. Suma más igual. ¿Qué cosa? Y el peso que tiene el ID que me acaba de devolver. Entonces, en objetitos, perfecto, ID, punto, peso. ¿Algo más? Y tengo que decir que está usado, ¿no? Bien. Ahora, ¿podría mostrar yo un arreglo ahí de cuáles son los usados realmente? Sí. ¿Qué podrías hacer ahí abajo? Que vaya de un I, es decir, que vaya del I hasta donde sea que termine, que sería en este caso N, y que N. todo aquel, Exacto. Todo aquel que esté... N, exacto, que sea usado 1, sea mayor a 0. printf. Héctor, te extrañaba que no aparecías. Me fue a buscar leña, papi. Hace frío en la casa y como que no anda el aire acondicionado. Pensé que me iba a tardar menos. Bien. Bien. Objetitos, punto. Bien. ¿Qué vas a mostrar vos? Y la cantidad que esté usado de ese, porque si se fijan en el... A ver, acá no hay una muestra ni nada, pero yo quiero saber qué porcentaje estoy utilizando de cada uno, ¿no? Es decir, del objeto 1, que es tanto, bueno, muestra básicamente usado, o sea, es un porcentual F, ¿no? Ponele punto 2F, lo que sea.
para que si no te va a mostrar 6 lugares. ¿Y qué vas a mostrar? Usado, justamente, y a su vez, ¿cuánto ocupa? O sea, ahí pone objetitos y punto usado. Punto usado. Bien, ¿y qué más? El valor, mostrar de paso el valor y el peso. O sea, en la misma línea. Ahí, eso mismo. Ponele los datos, eso mismo. Peso y valor. Perfecto. Bueno. Y el objetivo de todo esto, ¿vos tenés ahí el PDF libro abierto, Mati? Si tenés, si lo podés abrir. Abrilo tranquilo. No te... Bueno, está eso. Y abrite el libro, porque en el libro hay más, hay esquemas, hay ejemplos y todo. Abrilo el libro si podés. No sé si lo tenés descargado. El primero. Ándate más o menos a la página 104. Bien. Y ahí tenemos una prueba. Ese es el ejercicio. Y en la 104 está básicamente lo que necesitamos. ¿Qué tendría que mostrarnos como salida? Párate un poquitito más abajo. Ahí. Dice, fíjense, ahí justo donde está ahí donde dice, con la segunda opción seleccionamos primero el objeto más ligero. En este caso la mochila se llena con los 4 primeros objetos y ya no cabe el quinto. En este caso el vector de solución es X y es 1, 1, 1, 0. ¿Qué es ese 1, 1, 1, 0? Justamente esto de soluciones, o sea, esto de usado. ¿Sí? El valor de la mochila es 156. ¿Qué hizo? Fue sumando los valores, porque lo que no estamos maximizando acá es el valor siempre, pero lo tomamos por seleccionar el peso, el valor o el valor peso. Entonces, aparte de ir mostrando eso, anda sumando los valores, Mati, que sería básicamente nuestra función objetivo, nuestra función general. Entonces ahí, qué sé yo, ponele, no sé, otra variable que sea suma valor más igual a objetitos y punto valor. Y definirla con 0. Al final de todo, mostrarla. Estamos ahí mostrando básicamente la optimización del costo que lleva, o sea, la plata que llevaría, digamos, en productos. Bueno, a ver, probemos a ver si compila, si anda, y deja de paso ahí abierto eso, así ejecutamos con esos ejercicios. Bien, ¿qué te está diciendo? Reserva de memoria, vamos a la función de reserva de memoria. No la tenés definida arriba. Bien. Y mira, la función 11, en la línea 11, recibe mochila y no recibe mochila, en realidad recibe objetitos, los objetos.
Objetitos, corchetes, perfecto. Y n, y no recibe el puntero en este caso todavía. Bien. Los otros dos, comentalos. Porque todavía no lo estamos haciendo por ese lado. Baja. Y a ver si lo compilamos. Bien. Se supone que está funcionando. Ejecutalo y vamos a probar con los datos, junto con los datos que están en el libro. O sea que tenemos 5 objetos, peso 100, y ahí tenés 10, 20, porque eso es del primero, 20, 20, 30, 30, 66, 40, 40 y 50, 60. Ajá. La suma total es 156. Perfecto. ¿Por qué? Y porque justamente si yo sumo, quédate ahí un ratito, si yo sumo 10 más 20 es 30, más 30 son 60, más 40 son 100. Ah, me da justo. Hagamos una trampa, ejecútalo de nuevo. Ejecutarlo de nuevo. Ah. Bien, de paso. Bien. Y vamos a poner de nuevo los datos. 5. Sí, 5 eran. 100. Y pone 10, 20. 20, 30. 30, 66. 35, 40. 50, 60. Bien. Pone eso y ponle la punta del libro. Bien. ¿Es correcto que te haya cargado todos los objetos? Fíjate que al principio te dice 1, 1, 1, 1, 1. A ver, sumemos los pesos. Si de acuerdo a lo que dijimos es 10 más 20 son 30, más 30 son 60, más 35 son 90. No, 95. Y me está faltando que de la última no me lo cargue a los 50, o sea, al completo, sino que solamente me cargue, ¿qué cosa? El 10%. 5 de eso. ¿Bien? Ah, bueno, vamos de nuevo al algoritmo voraz. Porque acá justo da un ejercicio modelo y da perfecto. Vamos al algoritmo voraz y ahí, ¿dónde estás parado? Justo donde estás parado. ¿Qué tenemos que ver? Y bueno, que más allá, a ver, eso es donde estás parado. No, anda al algoritmo voraz. Baja un poquitito. Abajo, abajo. Bien, ya de paso le vas poniendo qué objeto es. Baja a la línea, ajá, baja un poquito más, ahí. Entre la línea 51, porque nosotros decimos, mientras que suma sea menor que el peso, ¿sí? Vamos a hacer tal cosa. Pero nos está faltando preguntar qué pasa con el objeto S de la posición I. No, después de ya haberlo seleccionado, después del objeto de la selección voraz, ¿no? De la ID, ¿qué me está faltando? Bueno, preguntar si yo cuando lo sume se va a pasar del peso. ¿Por qué? Y porque sabemos que todavía tiene lugar, pero cuando yo lo agregué ahí, se pasó. Entonces, ¿qué tendría que preguntar? Y bueno, pregunto, si suma, o sea, lo que yo ya tengo, más lo que voy a agregar, es decir, objetito id punto peso, es menor que ¿qué cosa? Que W, quiere decir que puede entrar por completo ahí, ¿no? Es esa parte. Perfecto, ponerlo entre llaves. Si no, ¿qué es lo que yo sé? Que el objeto no va a ingresar por completo, es decir, no va a ser usado igual a 1, sino que ¿qué es lo que va a hacer? Y va a ser una parte, ¿sí? ¿Y qué parte va a ser? Ah, entonces va a ser objetitos id
punto usado punto usado. ¿A qué va a ser? Y va a ser una fracción de lo que le falta. ¿Y cuánto es lo que le falta? ¿Cómo sé yo cuánto es lo que le falta? Y bueno, abrí paréntesis. W es todo. Menos lo que yo ya tengo, o sea, suma. Eso es lo que le falta. Si se acuerdan, al ratito le faltaba 5. De los 50 era el 10%, es decir, 0,1. Ah, bueno, o sea que divido ahora eso que tenés ahí en lo que ocupa el elemento que voy a agregar. Es decir, objetitos ID punto peso. ¿Yo qué es lo que sé a partir de ahí? Dale un enter. ¿Yo qué es lo que sé ahí? ¿Qué suma? ¿Cuánto vale? Más allá de sumarle eso, pero yo ya puedo garantizar que sea eso. Suma es igual a quién ahí. A W. Porque hasta ahí ya está. Se terminó. Punto y coma. Yo ahí ya sé que suma en la próxima no va a entrar. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con pequeñas fracciones por partecitas, si ya estamos garantizando que es el peso. Es el total. Bueno, a ver. Ejecutarlo de nuevo. Ha fallado. W, objetito, ¿y de qué te está diciendo? Creo que le falta una S. No, ah, objetitos. Bien. Ejecútalo y lo vamos a hacer con el mismo ejemplo que planteé recién. Son 5, 100, y tenemos 10, 20, 20, 30, 30, 66, 35, 40 y 50, 60. Bien, si se fijan, el número sigue siendo igual de la suma total. Pero ¿qué pasa? Fíjate en la cantidad de usado. ¿Es correcto? Sí, es correcto, es el 10% ahora. Bueno, ¿cómo agregas eso para corregirlo allá en lo que pusimos? Ándate a la línea 66 y objetitos y a donde pones objetitos y punto peso, lo tenés que multiplicar por usado. O sea que cópiate ese objetitos y punto usado y se lo multiplicas a ese y se lo multiplicas al de valor, al último. Y también se lo multiplicas abajo en la suma. Fíjate que cuando está usado es 1, entonces lo utiliza por completo. Y cuando es el 10%, prueba con eso y con eso lo dejamos acá. 5, 100, 10, 20, 20, 30, 30, 66, 35, 40, 50, 60. Bien, fíjense cómo redujo el peso. Dijo que solamente del último ocupa el 10% y el 10% de 50 es 5 y el costo era 60. Bueno, pero no estás llevando todo, estás llevando el 10%. Ah, bueno, es 6 entonces. Entonces, si ustedes suman 20, 30, 66, 46, da 162. De esa manera ustedes han garantizado con optimizando el peso. Les queda para ustedes para hacer el optimizar el valor, ¿sí? Y optimizar el valor peso. A todo esto tienen que utilizar lo mismo, ¿no? Que usamos en el anterior. Punteros a funciones, agreguen todo eso, que estos datos, así como están mostrándolos acá, queda bien ya, porque ahora se entiende. Estamos diciendo que de tal objeto ocupo tanto. Bueno, con eso, chicos, los libero. Sé que en 5 minutos tienen otra clase, así que los dejo que respiren y vayan a descansar un ratito, ¿sí? De todas formas, yo corto la grabación, después la subo.